Hola, hola, amantes de las series turcas. Sean bienvenidos a mi canal, el lugar donde encontrarán las últimas noticias, los secretos mejor guardados y los análisis más profundos de las producciones que nos roban el corazón desde Turquía. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que seguramente los dejará sin aliento. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas y más misteriosas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y sí, el título lo dice todo. Vamos a sumergirnos en los rumores de una supuesta boda secreta. ¿Es real? ¿Solo especulación? ¿Qué hay de cierto en todo este revuelo mediático? Antes de que empecemos a desentrañar este enredo de rumores, les quiero pedir un favor enorme. Si son tan fans de las series turcas como yo, o si simplemente les gusta estar al día con los chismes del espectáculo, los invito a suscribirse a mi canal. Aquí encontrarán contenido fresco y emocionante cada semana. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se lo querrán perder. Ahora sí, entremos de lleno en el tema que nos convoca. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue innegable desde el primer momento en que los vimos juntos en la pantalla. Su romance en la exitosa serie Sen Kalkam traspasó la ficción y se convirtió en una de las historias de amor más seguidas y celebradas por el público. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación, tan pública y comentada, llegó a su fin. Y aquí es donde empiezan los rumores que nos traen hoy hasta aquí. La sombra de una supuesta reconciliación, e incluso de una boda secreta, ha estado rondando a Hande y Kerem desde hace meses. Los fans esperanzados y nostálgicos analizan cada foto, cada comentario en redes sociales, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Y los medios de comunicación turcos, siempre atentos a la más mínima señal, no han hecho más que alimentar la especulación. Pero antes de que sigamos hablando de esta bomba informativa, vamos a recordar un poco la serie que catapultó a la fama a esta pareja y que es, sin duda, una de las más queridas a nivel mundial, Sen Kalkam. Sen Kalkam, cuyo título en español sería algo así como Llamas a mi puerta, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un arquitecto rico y exitoso, pero frío y calculador. Debido a una serie de circunstancias inesperadas, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se transforma en algo mucho más profundo y verdadero. La serie, perteneciente al género de comedia romántica, destacó por su ritmo ágil, su química innegable entre los protagonistas y sus paisajes impresionantes de Estambul. Sen Kalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. Y por supuesto elevó a Hande Erçel y Kerem Bürsin al estatus de superestrellas internacionales. La relevancia de esta serie para el tema que nos ocupa es evidente. Fue en el set de Sen Kalkam donde surgió el amor entre Hande y Kerem. Fue allí donde vimos nacer una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y es precisamente el recuerdo de ese romance lo que alimenta la esperanza de una reconciliación, y lo que da pie a los rumores de una boda secreta. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esta supuesta boda? La verdad es que no hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande ni de Kerem. Todo se basa en especulaciones, en fotos filtradas, en comentarios de allegados y en la ferviente esperanza de los fans. Se ha dicho que la boda se habría celebrado en secreto, en un lugar paradisíaco, lejos de las cámaras y de la atención mediática. Algunos incluso han mencionado la posibilidad de que la ceremonia haya sido muy íntima, con la presencia solo de familiares y amigos cercanos. Pero, repito, todo esto son solo rumores. Lo que sí es cierto es que tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil bajo en los últimos meses, especialmente en lo que respecta a su vida personal. Ambos han estado enfocados en sus carreras profesionales, participando en diferentes proyectos y tratando de distanciarse un poco del foco mediático que los persigue desde que su romance se hizo público. Hande, por ejemplo, ha estado trabajando en nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha estado involucrado en diversos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento actoral. Pero a pesar de sus agendas ocupadas, los rumores de una reconciliación y de una boda secreta no han cesado. Y es que la química entre Hande y Kerem es innegable, y muchos creen que su historia de amor aún no ha terminado. Ahora hablemos de otra serie donde Hande Erçel demostró su talento actoral,
aunque con un tono completamente diferente, Azize. Azize es una serie de drama y acción que se aleja bastante de la comedia romántica que vimos en Senkalkam. En esta serie Ande interpreta a Azize, una joven enfermera que busca vengar la muerte de su familia, asesinada por miembros de una poderosa familia mafiosa. Su camino se cruza con el de Kartal, interpretado por Bura Gulsoy, un hombre que pertenece a la familia enemiga y que, sin saberlo, está ligado a la tragedia de Azize. Azize es una serie llena de intriga, venganza, pasión y giros inesperados. Aunque no tuvo el mismo éxito arrollador que Senkalkam, demostró la versatilidad de Hande Erçel como actriz y le permitió explorar un personaje mucho más complejo y oscuro. ¿Por qué menciono a Azize en este vídeo? Porque a pesar de que la serie no tiene ninguna relación directa con Kerem Bürsin ni con los rumores de la boda, sirve para recordarnos que Hande Erçel es mucho más que una cara bonita y una actriz de comedia romántica. Es una profesional talentosa y versátil que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Y hablando de talento actoral, no podemos dejar de mencionar una de las series más recientes de Kerem Bürsin, Jakob Seversen. Jakob Seversen es una comedia romántica que marca el regreso de Kerem Bürsin a este género después de Senkalkam. En esta serie Kerem interpreta a Ateş, un joven rico y carismático que regresa a Turquía después de pasar años en el extranjero. Allí se encuentra con Leyla, interpretada por Afsanur Sankaktutan, una joven estafadora que, junto con sus hermanos adoptivos, intenta sobrevivir en las calles de Estambul. Ateş y Leyla se ven obligados a trabajar juntos, y como suele suceder en las comedias románticas, la atracción entre ellos es inevitable. Jakob Seversen es una serie fresca, divertida y llena de momentos entrañables. La relevancia de esta serie para el tema que nos ocupa es que demuestra que Kerem Bürsin sigue siendo uno de los actores más populares y solicitados de Turquía. Su regreso a la comedia romántica fue muy bien recibido por el público, que lo extrañaba en este género. Pero volvamos al tema central de este vídeo, la supuesta boda secreta de Hande y Kerem. ¿Hay alguna evidencia real que respalde estos rumores? La verdad es que no. No hay fotos, no hay vídeos, no hay declaraciones oficiales. Todo se basa en especulaciones y en la esperanza de los fans. Sin embargo, hay algo que no podemos negar, la química entre Hande y Kerem es innegable. Su romance, aunque terminado, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Y es precisamente ese recuerdo lo que alimenta la esperanza de una reconciliación, y lo que da pie a los rumores de una boda secreta. Quizás algún día Hande y Kerem decidan romper el silencio y contarnos la verdad sobre su relación. Quizás confirmen los rumores de la boda secreta. O quizás nos digan que todo es solo una fantasía de los fans. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento actoral en sus diferentes proyectos y seguir soñando con la posibilidad de que algún día vuelvan a estar juntos. Y hablando de soñar, me gustaría mencionar brevemente otra serie turca que, aunque no tiene ninguna relación con Hande ni con Kerem, es una de mis favoritas y que creo que vale la pena mencionar, Aşk Memnu. Aşk Memnu es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, y comienza una relación adúltera con él. Aşk Memnu es una serie llena de pasión, intriga y drama. Es una de las series turcas más populares y aclamadas de todos los tiempos. Su trama, sus personajes y sus actuaciones son simplemente memorables. Menciono Aşk Memnu porque es un ejemplo de cómo las series turcas pueden explorar temas complejos y controvertidos de una manera fascinante. Es una serie que te hace pensar, que te hace sentir y que te deja marcado para siempre. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de los rumores de la boda secreta de Hande y Kerem, así como de este breve recorrido por algunas de sus series más destacadas. Hemos hablado de Senkalkam, la serie que los unió y que catapultó su fama a nivel mundial. Hemos mencionado Azize, donde Hande demostró su versatilidad actoral. Y hemos hablado de Jakob Seversen, el regreso de Kerem a la comedia romántica. Pero sobre todo, hemos hablado de la esperanza de los fans de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. ¿Se hará realidad este sueño? Solo el tiempo lo dirá. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema.
¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Creen que la boda secreta es solo un rumor? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco 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 asterisco. Asterisco asterisco el laberinto de rumores, un análisis profundo de la supuesta boda secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin asterisco asterisco. La noticia, o mejor dicho el rumor, ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación especializados en el mundo del espectáculo turco. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja dorada de Senkalkam, ¿se han casado en secreto? La pregunta resuena con fuerza en los foros de fans, en los grupos de Telegram dedicados a la serie y en las páginas de Instagram obsesionadas con cada movimiento de las estrellas. Para entender la magnitud de este rumor, es crucial comprender el impacto cultural y emocional que tuvo Senkalkam. La serie no fue solo un éxito televisivo, fue un fenómeno social que trascendió fronteras. Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, se convirtieron en iconos de una generación, símbolos de un amor moderno que, a pesar de las dificultades y los obstáculos, siempre encontraba la manera de florecer. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era palpable, innegable. Su complicidad, sus miradas, sus gestos, todo parecía indicar que su conexión iba más allá de la actuación. Y así fue. Durante el rodaje de la serie, el amor floreció también en la vida real, para deleite de los fans que veían cómo su sueño se hacía realidad. Eda y Serkan, Hande y Kerem, unidos por el destino. Su relación se convirtió en un asunto público, documentado al detalle por los paparazzi y celebrado en las redes sociales. Cada foto, cada declaración, cada aparición pública era analizada y comentada con fervor. Hande y Kerem se convirtieron en embajadores de la felicidad, en la encarnación del amor verdadero. Por eso, cuando la noticia de su separación sacudió al mundo, la decepción fue inmensa. Los fans se sintieron traicionados, desilusionados. ¿Cómo era posible que el amor que parecía tan sólido, tan eterno, se hubiera desvanecido? La respuesta, como suele suceder en estos casos, quedó en la esfera privada. Ni Hande ni Kerem ofrecieron explicaciones detalladas sobre los motivos de su ruptura. Sin embargo, el fuego de la esperanza nunca se extinguió por completo. Los fans, aferrados a la llama de su amor, siguieron buscando señales de una posible reconciliación. Cada like en Instagram, cada comentario ambiguo, cada coincidencia en sus agendas se convertía en un indicio de que quizás, solo quizás, aún había una oportunidad. Y es aquí donde entran en juego los rumores de la boda secreta. La teoría, que ha ido ganando adeptos con el paso de los meses, se basa en una serie de indicios indirectos: la discreción que ambos han mantenido sobre su vida personal, las sospechosas ausencias de eventos públicos, la aparición de ciertos objetos que podrían interpretarse como símbolos de compromiso. Pero, ¿existe alguna prueba concreta que respalde esta teoría? La respuesta, lamentablemente, es no. No hay fotos de la boda, no hay vídeos, no hay declaraciones oficiales. Todo se basa en especulaciones y en la ferviente esperanza de los fans. Algunos medios de comunicación turcos, siempre ávidos de exclusivas, han alimentado aún más la especulación, publicando artículos y entrevistas con supuestos fuentes cercanas a la pareja que confirman la boda secreta. Sin embargo, estas informaciones suelen ser vagas y contradictorias, y no aportan ninguna prueba tangible. La situación se asemeja a un juego de espejos, donde la realidad se distorsiona y se confunde con la fantasía. Los fans, impulsados por su deseo de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, interpretan cada señal de manera favorable, construyendo una narrativa que, aunque emocionante y romántica, carece de fundamento real. Es importante recordar que, a pesar de su fama y su exposición mediática, Hande y Kerem son seres humanos con derecho a la privacidad. Su vida personal es un asunto que les compete exclusivamente a ellos, y nadie tiene derecho a invadir su intimidad o a especular sobre sus decisiones. La presión mediática y la obsesión de los fans pueden ser abrumadoras, y es comprensible que Hande y Kerem hayan optado por mantener un perfil bajo en los últimos meses. Tal vez algún día decidan romper el silencio y contarnos la verdad sobre su relación. O tal vez prefieran mantener su vida privada al margen del escrutinio público.
En cualquier caso, es fundamental respetar su decisión y evitar alimentar rumores infundados. La esperanza es libre, por supuesto, pero es importante no confundir la fantasía con la realidad. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando del talento actoral de Hande y Kerem en sus diferentes proyectos. Hande, con su belleza y su versatilidad, sigue conquistando al público con cada nuevo personaje. Kerem, con su carisma y su encanto, demuestra que es uno de los actores más prometedores de su generación. Y quién sabe, tal vez algún día el destino los vuelva a unir en la pantalla. O tal vez no. Lo que sí es seguro es que su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Y ese recuerdo, al menos por ahora, es suficiente para mantener viva la llama de la esperanza. Para terminar, volviendo a la pregunta inicial, ¿se han casado Hande Erçel y Kerem Bürsin en secreto? La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio. Un misterio que quizás nunca llegue a ser revelado. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Hande y Kerem, aferrados a su sueño, seguirán esperando el milagro. Porque en el mundo del espectáculo, como en la vida, todo es posible.